Hola amigos, bienvenido a mi canal. Hay un escándalo total en nuestra agenda hoy. Estos eventos son tan complicados, llenos de amor y desamor, que es imposible salir de ellos. ¿Es posible que Gökberk regrese a Özge? ¿Qué pasará con Pelin Yamachi? Todo esto y más en este vídeo. Discutiremos la apasionante historia de amor de Gökberk Demirci y Özge Yağız. Recuerda, las dulces palabras de amor a veces pueden ser las mayores mentiras. Prepárate, porque vamos a hablar duro sobre estos temas. Empecemos. No te dejes engañar por palabras dulces. La vida a veces enseña las lecciones más importantes a través de las experiencias más dolorosas. Si tu corazón está a punto de ser robado nuevamente por alguien que una vez te perteneció pero luego te abandonó a mitad de camino, es hora de detenerte y pensar. Recuerda, la promesa de felicidad en el futuro de alguien que te lastimó en el pasado pueden ser solo palabras. Cometer errores en las relaciones es humano, pero cometer el mismo error una y otra vez es una elección consciente. Aquel que un día os hizo grandes promesas. Estoy con vosotros para siempre. Si alguien que dice esto recurre a otra persona y luego se arrepiente y se da la vuelta, debemos detenernos aquí y cuestionar. El arrepentimiento no siempre es inocente. A veces es solo parte de un juego que se juega para recuperar lo que se ha perdido. Miren lo que dijeron los grandes. Asterisco, vivir lo experimentado es la mayor ignorancia. Asterisco. Sí, este dicho no fue dicho en vano. Si una persona te deja una vez, puede que vuelva a hacer lo mismo. Porque para algunos el amor no es un puerto, sino una parada temporal. Así que no te dejes llevar por las palabras dulces, las disculpas y la añoranza de los errores del pasado y te encuentres nuevamente con el mismo dolor. Veamos qué ocurrió especialmente en el frente de Gökberk Demirci y Özge Yağız. Tuvieron un gran amor en el pasado, todos pensaban que estarían juntos para siempre. Pero Gökberk llevó a alguien más a su vida, Pelin Yamachi. ¿Y luego qué? Se empezó a discutir la posibilidad de que Gökberk regresara a Özge. Aquí es precisamente donde debemos detenernos y pensar. ¿Debería Özge revivir lo que experimentó? ¿Es Gökberk alguien que realmente lucha por su amor o simplemente está tratando de recuperar lo que perdió? Si una persona puede decir, no puedo vivir sin ti, acudir a otra persona y luego afirmar que se arrepiente, ¿podemos hablar aquí de amor verdadero? ¿O es simplemente un deseo egoísta de poseer? Aquí debemos abrir un paréntesis para Pelin. Aquellos que piensan que Pelin puede tener una relación a largo plazo con Gökberk pueden estar equivocados. Porque quien va a un lugar con facilidad, fácilmente puede ser arrastrado a otro lugar. Las emociones pueden subir y bajar, pero el carácter no cambia. Quien abandona a Özge hoy, puede abandonar también a Pelin mañana. ¿Quién sabe? Después de todo, la vida te pone a prueba a veces. Si tu examante viene a ti diciendo que se dio cuenta de su error, hazte esta pregunta antes de confiar en él. Ella. ¿Este arrepentimiento es real o es solo el resultado de una soledad momentánea? Porque a una persona inteligente no la muerden dos veces del mismo agujero. Las palabras dulces pueden ser encantadoras, pero recuerda que el amor no se trata solo de palabras. El amor verdadero se demuestra con la lealtad, el compromiso y, lo más importante, con la acción. No abras la puerta de tu corazón hasta que estés seguro de que la persona que te dejó realmente ha cambiado cuando regrese. De lo contrario, es posible que tengas que experimentar lo que experimentaste una vez más y ese sería el mayor error. No te subestimes en las relaciones. Aprecia tu corazón. No eres una persona común y corriente que se dejaría llevar por las emociones fugaces de alguien. Sigue adelante con alguien que merezca tu amor y esté realmente feliz de estar contigo. Recuerda, el perdedor siempre es el que comete errores. Tú no. Y no olvides este punto. El amor verdadero es el valor que obtienes de alguien que es feliz solo con tu existencia. Si una persona dice amarte pero al mismo tiempo abre las puertas a otros, es inútil buscar intimidad allí. El amor requiere lealtad. Si alguien se vuelve hacia ti y te dice que olvidemos el pasado, pregúntale lo siguiente. Asterisco, si olvidamos el pasado, ¿cómo estará seguro nuestro futuro? Asterisco. Sé fuerte, sé el dueño de tu corazón. Conoce tu valor y no des segundas oportunidades a quien no las merece. Porque el amor verdadero se prueba con la lealtad, y el amor de una persona infiel eventualmente fracasará. Recuerda, el amor verdadero requiere esfuerzo. Si alguien te ama de verdad se esforzará por no perderte, te valorará y no tambaleará tu confianza. Conoce tu valor, nunca te subestimes. El amor crece a través del sacrificio mutuo y la lealtad. Aprecia tu corazón y no se lo confíes a alguien que no lo merece. Y aquí estamos, hemos llegado al final de un viaje lleno de los lados oscuros del amor.
La historia de amor de Gökberk y Özge reveló la verdad detrás de las dulces palabras. ¿Hasta qué punto puede ser engañoso el final feliz que todos esperan? Recuerde, hay que tenerle miedo a las palabras dulces, porque perdonar los errores pasados de alguien no significa que realmente haya cambiado. Toma esta relación escandalosa como una lección y aprende a valorar tu corazón. Nunca te subestimes. Continuar este camino con alguien que merezca el verdadero amor en este mundo. Siempre lo mejor. Por último, la relación de Gökberk y Özge nos enseñó una cosa más. El amor a veces puede traer las mayores decepciones. Y si alguien dice amarte pero abre sus puertas a otros, es inútil buscar sinceridad allí. ¿Qué opinas sobre los temas que tratamos en este vídeo? Nos vemos en los comentarios y compartimos nuestras opiniones sobre estos escándalos. Nos vemos en el próximo vídeo, amores.